Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando a la tercera entrega de la serie Las joyas del creyente, que ya no tiene relación inicial con actitudes humanas, sino con las del Altísimo. En este caso en particular, tiene que ver con el nombre de la entrega del día de hoy, el perdón al conquistador de Dios. Eso sí, perdón que se activa porque dicho ser humano tiene una actitud correcta y toma la decisión de ir ante el trono de la gracia en humillación. Esta humillación es un reconocimiento tácito que ha asimilado que en este caso en particular el pensamiento divino era el perfecto y útil en su máxima expresión, en comparación del suyo, que lo estuvo llevando a contender contra la visión divina para él o para ella, lo que nos hace doctrinar una verdad inapelable. Los pensamientos que contienden con la sabiduría divina nos conducen por caminos peligrosos, aún si son formulados sin malicia. Por ejemplo, la generación israelita que vagó en el desierto por 40 años no tuvo malicia en su forma de pensar. Hubo sí falta de fe, doble ánimo y una nostalgia aún pasada en esclavitud en Egipto. Esto último muy parecido al síndrome de Estocolmo. Curiosamente, síntomas clásicos en quienes son esclavos de un mal amo. Y todo este cúmulo de ideas tuvo consecuencias negativas para ellos que se negaron a conquistar Canaán, de recibir la herencia que Yahvé les había prometido. Como familia, como congregación, el perdón de Dios se activó para la siguiente generación, que fueron los conquistadores de Dios, y les abrió la ventana, la oportunidad, y ellos sí cruzaron la tierra que fluía leche y miel. Ahora, individualmente, si los que murieron en el desierto aprendieron su lección y a la larga también hicieron lo correcto, también fueron perdonados y murieron en paz, aunque no pisaran la tierra prometida. Hagamos más actual la situación. Alguien puede vivir atormentado, pensando en un pecado muy personal, de una naturaleza que según él o ella es muy tenebroso, y por ello piense que no puede tener perdón de Dios. Otros, ya creyentes, piensan que serán rechazados o mal vistos a rajatabla por sus errores cotidianos y otros por el cúmulo de sus errores del ayer, y esto no es así. Lo que sí puede ser que una ventana de oportunidad ya no se vuelva a abrir, pero ese es el futuro y pensar mucho sobre esto es ocioso, pues el mañana solo le pertenece a Dios. El Evangelio son buenas noticias que nos llevan a la reflexión, que nos enseñan el rumbo que a Dios le agrada, no solo para la salvación del alma humana, sino también para edificación de los creyentes. Y no es evangelio, enseñanzas que hieren, meten miedo, traumatizan y llevan desesperanza a nuestro ser. Claro, quien se sabe en pecado siempre tendrá un desazón en su ser. Y esto no es completamente malo, pues es indicio que aún no es tarde, que aún tiene sensibilidad, todavía puede cambiar, pero lo perfecto sería que presente las dos joyas que ya hemos hablado, una correcta actitud y tomar la buena decisión que a Dios le agrada. Vamos a ver un caso emblemático en este tema, en el que las dos joyas de procedencia humana posibilitaron la tercera, el perdón divino. Sin más preámbulo, vayamos a las Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Búsquenlo, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 6.
Una vez que lo ubica, por favor, nos ponemos de pie, con excepción de los que están delicados de salud. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y la palabra del Señor dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su misericordia, Señor. Le damos gracias porque usted permite que podamos tener, Señor, culto, Señor, para la gloria de su santo nombre. Señor, por favor, de principio a fin, permita que toda esta exposición, Señor, esté amparada completamente en usted. Hable, Señor Yahvé, porque los que estamos escuchando queremos escuchar su sempiterna voz, Señor, martillando o dando esperanza o alivio, Señor, a nuestro cansado corazón. Ayúdenos, papito lindo. Así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo que acabamos de leer, hermanos míos, es una macabra historia familiar cuyo principal protagonista no es David, sino el pecado que él desató. Estos versos relatan el comportamiento aberrante que por aquel entonces tuvo David, pero también nos puede hacer discernir la perfecta misericordia de Dios que posibilitó la obtención de parte del rey de la joya preciosa del perdón. Analicemos la trama. David cometió el error de olvidar la voluntad divina por correr detrás de sus deseos. Primero se tiró a la Bartola y dejó de trabajar en la visión divina. En esta desidia aconteció que vio, llamó y tomó carnalmente a una mujer que le estaba vedada por estar casada. Éxodo capítulo 20, versículo 17, Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, donde se estipula esto. En síntesis, quebró el sino de un sirviente de Dios, quebró el sino de un amigo fiel. Vivir con respecto de ser sirviente de Dios, vivir para servir correctamente. Y esto empezó cuando la tentación tocó la puerta de su corazón y no supo manejarla. Recordemos y nunca olvidemos que el preámbulo para pecar siempre el mismo. Se da cuando resentimos nuestro aporte a la intimidad que Dios nos ofrece y dejamos de hacer los asuntos divinos priorizando peligrosamente lo carnal. Ahí inicia el peligro mayúsculo para cualquier conquistador de Dios. En el versículo 6, cuando leemos que David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David, fue el inicio de un plan para ocultar su pecado, pues si no hacía algo por la preñez de Betsabé, tarde o temprano saldría a luz su canallada. Leamos los versículos del 8 al 13. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies,
Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿Por qué no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tremenda cachetada que le estaba metiendo este hombre a David. Él, por el honor de Jehová, él, por convenir a Israel, él, por respetar a sus compañeros que estaban en el campo de batalla, no se quería acostar con su mujer. Y David se había acostado con la mujer ajena. Y estas palabras cayeron en un corazón duro. Continuemos, versículo 11. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Todos los intentos por hacer que Urías se acueste con Betsabé fueron inútiles, por lo cual maquina la muerte de su leal soldado. Leamos 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poné a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Por último, se quedó con la viuda, versículo 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Definitivamente, David cayó muy bajo. La verdad indica que en todo creyente, sea el que fuera, siempre está el peligro latente de hacer enojar a Dios por caer en una vertiente pecaminosa en la cual groseramente pisoteamos la santidad que Él desea que mantengamos. Le ocurrió a David, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y diré otra triste verdad: todos nosotros, casi sin excepción, cuando caemos en pecado, hay un deseo intenso intento impulsivo de borrar todo rastro que nos comprometa ante nuestra comunidad, pues el camino del arrepentimiento genuino nunca es fácil de encontrar, nos cuesta mucho, y mucho más, repito, cuando por largo tiempo atrás hemos resentido nuestra intimidad con nuestro Señor. No sé qué edad tendrá usted, amigo que me escucha, pero lo que le ocurrió a David, repito, le puede suceder a usted, como a mi persona en un hecho sexual, en cualquier otro tipo de actividad humana. Este y otros casos tristes y penosos registrados en las Escrituras nos empujan a formular algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que en su libro santo se relate las maldades que cometieron sus elegidos? ¿No sería mejor un libro donde solo haya testimonio de pureza y de hombres incontaminados por el pecado? Explico. Mediante lo acontecido con David y Betsabé, es posible asimilar, por ejemplo, la inmensa misericordia del Creador, que por siempre estará activa
sin importar el mal proceder humano. De hecho, hasta que Él decida que termine la vida de aquel ser humano. Diré que la joya del perdón divino que encontró David, y así como él otros que se equivocaron, engañados por sus deseos, siempre está a disposición. Dios no solo perdona, sino que potencia al débil, que reconoce su camino errado. Hay, por ejemplo, el caso de la congregación de Israel, de los descendientes que sí entraron a la tierra prometida. El perdón fue a nivel congregacional. Entraron luego de ser potenciados en el desierto. También en toda comunidad idólatra que acepten el mensaje divino, por ejemplo, con la de Nínive. De ahí la importancia de los conquistadores de Dios que llevan su mensaje de redención a la humanidad. El mecanismo divino a nuestro favor necesita actitud y decisión correcta de ponerlo en obra, aunque suele doler mucho. Relatado esto por el evangelista Mateo, capítulo 23, versículo 12, el que se humilla será enaltecido. Asimismo, se nos dice que la verdad nos hará libres. Juan, capítulo 8, versículo 32. Diré que, mediante el uso de la verdad revelada, el Creador nos entera de sus métodos divinos. En este caso puntual, aprendemos que por medio de su misericordia nos entrega la magnífica joya del perdón divino a aquellos que aceptan cambiar rumbo a su vida. No vayamos a pensar que la misericordia cancela por completo las consecuencias. Cada caso es diferente. Lo que definitivamente sí cancela es el desagrado divino y la enemistad con el Creador. Por ejemplo, el rey David pagó sus pecados con sangre, llanto y pesares multiplicados por 1000. El profeta Natán le dijo lo siguiente y se cumplió. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así te ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 9 al 11 en su primera parte. Y versos más adelante le agrega más pesar al confirmarle que el hijo producto de esa impura relación moriría. Algunos de sus hijos ya jóvenes mayores anduvieron en caminos parecidos al suyo. Desenfreno sexual, asesinato, confabulación. ¡Qué infelicidad para un padre! El caso de David fue muy, pero muy doloroso. Y el recuento general es para nuestra instrucción. Padres que me escuchan, al igual que David, por nuestras malas acciones podemos complicar con nuestra maldad a los que por naturaleza tenemos que defender y educar nuestros hijos. Repito, David cosechó lo que sembró. El pecado trae desgracias y eso el rey lo aprendió amargamente en carne propia. Pensemos, recapacitemos. También nos pueden suceder cosas dolorosas si no sabemos parar a tiempo. Recordemos siempre, veneno para nuestra vida es abandonar nuestra intimidad con el Señor, pues si así hacemos, nos desenchufamos groseramente de Él, que es la fuente del bien. Diré que, aunque hay muchas posibilidades que a todos nos ocurra eso de enredarnos en algún pecado, también diré que mediante la educación en Cristo, Señor nuestro, se nos instruye a oponer seria y eficaz resistencia a los malos deseos que nacen de nuestro propio corazón. Pero si fallamos demostrando infidelidad, qué maravilloso es el carácter divino. Busquemos, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Búsquelo, por favor. ¿Lo ubicó? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De ahí que nuestra salvación está firme por su carácter y no por nuestras obras. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Romanos capítulo 9, versículo 16. La misericordia es un don de Dios que posibilita, repito por enésima vez, la joya divina del perdón. Si arrepentidos vamos a los pies de Cristo, David escribió lo siguiente, y leo: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Salmos capítulo 25, versículo 16. Pero si vivimos encubriendo nuestros pecados, la corrupción y desesperanza serán nuestros paraderos por derecho propio. La divinidad a la cual servimos no tiene favorito, y ocultar pecados no nos llevará a ningún buen puerto. No solo se deteriora lo espiritual en quien así haga, incluso la plenitud física y emocional sufren factura amarga. Sea un rey, el caso de David, sea un pastor renombrado, sea un nuevo creyente, sea el que sea. Por ello es sumamente urgente aprender de los errores y horrores del pasado bíblico para evitar recorrerlos en nuestro hoy. El mejorar la salud física y mental, la cura de traumas, el crecer espiritualmente, dicho bíblicamente, que en todo seamos prosperados, está estrechamente relacionado con realizar metanoia, arrepentimiento, cambio de rumbo y planes en forma radical, en cualquier asunto en que las escrituras nos indiquen que estamos viviendo en necedad. En el drama real de la vida de David, alcanzó el perdón divino, pues recorrió el camino cantado en Salmos, capítulo 51, versículo 17. Búsquelo, por favor. Salmos, capítulo 51. Versículo 17. Y la palabra del Señor dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Subraye: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Regresemos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Como estamos escuchando, no fue un momento, ¿no?, visiblemente emotivo, no dice las escrituras que David lloró, se echó cilicio, se tiró al suelo. Simplemente dice que reconoció su pecado y fue perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo externo, lo que exteriorizamos. Él lo que ve es el verdadero arrepentimiento, porque Él es el único que puede ver nuestro corazón. El Altísimo sabía, pues todo lo sabe, que el pesar de David y arrepentimiento fue sincero. El corazón de David se humilló ante Dios y Él, fiel a su palabra, lo perdonó. Permítanme leerles el versículo bíblico que sustenta la acción que le correspondió a Dios. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmos capítulo 103, versículo 12. Busquemos, por favor, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías. Isaías, capítulo 1,
Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras versiones, al inicio de este verso se escribe, venid ahora y razonemos. Es cierto que las consecuencias de sus pecados crearon tragedia para David y tragedia en los suyos. Lo profetizado por Natán se cumplió, pero no canceló Dios su pacto con la casa de David. Lo que tenemos que recalcar es que el Señor no solo lo perdonó, incluso lo puso por ejemplo a seguir. Leamos Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. De hecho, estamos hablando de David, de aquel que cometió esta seguidilla de pecados. Porque Dios cuando perdona, perdona. Y siempre hay una nueva oportunidad para ser considerado un ejemplo digno de imitar. De hecho, vuelvo a repetir, hablamos de la actitud. Sume la decisión firme y sincera de arrepentimiento de David por los pecados que en seguidilla cometió contra Jehová. Regresó a la actitud correcta, tomó la decisión adecuada, 2 joyas del creyente, y Dios simplemente le agregó la joya divina del perdón que necesita todo conquistador de Dios. David, repito, pecó groseramente, adulteró, engañó, mandó matar, confabuló con otros para este fin y por último, muerto Urías, se apropió de mujer ajena. Los pecados aberrantes que cometió pueden ser repetidos, superados por cualquier ser humano, pero sin importar lo vil de nuestras acciones, los métodos estipulados para que nuestro Dios otorgue su santo y perfecto perdón no cambian, ni cambiarán, pues perfectos y sin error son sus caminos. Salmos, capítulo 86, versículo 5. Recordemos, hermanos míos, que cuando María, la madre de Jesús, lo llevaba en su vientre, un ángel anunció así, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, subraye, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. El mismo, casi al final de su ministerio terrenal, en el preámbulo de su sacrificio en cruz, hace mención del poder de su sangre que sería derramada, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mateo capítulo 26, versículo 28. Solo Dios es capaz de redimir cualquier pecado. Jesús murió en la cruz del Calvario para que podamos acceder a esa joya divina que en su absoluta misericordia decide entregarnos su perdón ante nuestras transgresiones, sea la que fuera, falta de fe, doble ánimo, pésima mayordomía, pecado sexual, una santidad personal pisoteada, todo lo regresa a un estado ideal. Ya lo leímos y lo volveré a hacer. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La forma en que obtuvo misericordia David es tipo de cómo podemos obtener perdón por nuestros pecados. Amigo invitado, si usted pensaba que algún pecado aberrante no podía ser perdonado por Jesucristo, le aseguro que no es así, pero sería irresponsable enseñarle que sin decisión solemne de cambio de rumbo al sendero correcto, se obtendrá el perdón de Dios. Él no puede ser engañado. Él no puede transgredir los parámetros que ha estipulado en las Escrituras. Él tiene todo el poder para este cometido, pero esperará que arrepentidos se lo pidamos. Cualquier hombre, al igual que David, solo necesita entregarse con un corazón sincero. El perdón y la misericordia divina
asemejan la alta mar, en el cual cualquier cantidad de tierra de ser echada simplemente desaparecerá. De hecho, al momento del contacto con el agua, una gran ola se produciría, símbolo de las consecuencias naturales a nuestros actos, pero invariablemente luego vendría la calma. Y no habrá huella de nada de esto. Es así el sentir de nuestro Señor y Salvador. En lo espiritual, la huella cesa y nuestro estado anímico adquiere en el tiempo una calma y plenitud que habla que el bache espiritual ha sido resuelto. Así obra el Padre Celestial, así es su capacidad perfecta para perdonar, así es su poder, su misericordia, así son los resultados que en Él se obtiene. Él espera por todo pecador que humillado entregue sus dos joyas, su actitud y su decisión firme y sincera. Y el Señor no quita, sino al revés, da una tercera joya, su perdón divino. Y a estos que eran viles, les dará un encargo magnífico para que se dignifiquen. Los hará conquistadores de corazones humanos, o como decía Jesús, Señor nuestro, los volverá pecadores de hombres. Si aún no se ha entregado a Cristo como su Señor y Salvador personal, hoy es el día de su oportunidad. Primero, salve su alma, acepte el perdón y la misericordia divina. Acotaré, para finalizar, que el único pecado que no le será perdonado a ningún ser humano y que lo alejará definitivamente de Dios para sufrir por siempre en el lago de fuego, será no aceptar su misericordia. Y esto se da si rechaza en vida la solicitud de rendición a Jesucristo y declararlo como su Salvador personal y Señor de su vida. Y los ya creyentes, antes del llamado final, recordemos simplemente que la actitud y la decisión correcta activa el perdón de Dios, que como todo lo que desciende de Él es perfecto y útil sobremanera. Para terminar, leamos lo que fue la lectura bíblica que tuvimos con nuestra hermana Amalia. Salmos, capítulo 130, versículo del 1 al 4. Salmos, capítulo 130, versículos del 1 al 4. Si ya lo ubicó, puesto de pie, por favor. Y una vez que terminemos la lectura, permítame dirigirlos en una oración congregacional. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Ayúdenos, Padre, por favor, para que todos nosotros, Señor, podamos comprender a cabalidad que muchas veces, Señor, estamos haciendo las cosas neciamente. Que, Señor, muchas veces estamos equivocando el camino y está cerca su perdón, Señor. Solamente necesitamos tener la actitud y la decisión correcta. Ayúdenos, Señor. Señor, primeramente queremos orar por aquellos que son invitados, Señor. Señor, si han comprendido a cabalidad el mensaje, señores, gracias a usted, Señor, en la persona del Espíritu Santo. Señor, ayúdelos, Señor, para que puedan entablar una relación personal con usted. Si alguien de los que están presentes desea en breves momentos que se le enseñe el camino a la salvación de su alma, después de este mensaje, por favor, acérquese a nosotros para poder en breves 5 o 10 minutos enseñarle el camino a la salvación. Y a los que ya son de su grey, Señor, ayúdelos a ellos, ayúdeme a mí, Señor. Cuando tercamente nos estemos alejando de su camino, recordar esta maravillosa joya de su perdón que siempre está a disposición nuestra. Oremos.
Bendito Padre Celestial, gracias le damos por su misericordia y por su amor, Señor. Ayude, Señor, a aquellos que quieren rehacer el camino. Deles fuerza, Señor, para hacer lo correcto, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a aquellos que probablemente estemos completamente bien en usted, Señor, porque tarde o temprano vamos a ser pedidos para ser zarandeados. Ayúdenos, Señor, que en todo este lapso de tiempo no perdamos intimidad con usted para, Señor, reaccionar mejor, mi Dios Santo, y podamos rápidamente solucionar conflictos que nos pueden llevar a situaciones negativas en nuestra vida. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.